Conocido como el padre del liberalismo clásico, John Locke ha sido durante siglos una fuente de inspiración para quienes prefieren que la política se base en la razón y no en la tradición. Su énfasis en los derechos de las personas por encima del poder de los monarcas ofreció un antídoto perfecto al absolutismo real y la filosofía patriarcal de Thomas Hobbes. Aunque hoy en día la idea de un gobierno basado en el consentimiento popular pueda parecer algo dado por sentado, incluso en regímenes poco liberales que apenas lo reconocen de palabra. Expresar tales ideas en el siglo XVII era un acto arriesgado. En el momento de escribir los dos tratados sobre el gobierno civil, Locke era un exclusionista, abogando por que Jacobo II no ascendiera al trono debido a su carácter tiránico y sus intentos de convertir a Inglaterra al catolicismo. Cuando Jacobo se coronó rey, Locke se sintió amenazado y decidió exiliarse en Holanda. Solo después de que el monarca fue derrocado gracias a una alianza entre políticos ingleses y Guillermo de Orange, de Holanda, quien se convertiría en Guillermo III de Inglaterra, Locke pudo regresar a su país. Con esta revolución gloriosa de 1688, la supremacía del Parlamento se hizo realidad y parecía haber llegado el fin del gobierno real arbitrario y dictatorial. Durante mucho tiempo se pensó que los dos tratados eran una justificación de esa revolución. Pero los estudiosos creen ahora que Locke escribió la mayor parte de la obra entre 1679 y 1681. Así, aunque sus aspiraciones de cambio político se cumplieron, no puede considerarse al filósofo de la revolución. De hecho, a diferencia del Leviatán de Hobbes, una obra celebrada en una Inglaterra que había restaurado la monarquía tras las guerras civiles provocadas por Cromwell, los dos tratados fueron en gran medida ignorados durante la vida de Locke. Su relevancia llegó tardíamente, ya en el siglo XVIII, de la mano de los pensadores de la Ilustración francesa como Voltaire y Rousseau, así como de los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson y Madison. La filosofía política de Locke fue acusada de inspirar las revoluciones francesa y estadounidense, así como la secularización de la sociedad occidental, pues defendía la tolerancia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Su idea de que todo hombre tiene una propiedad en su propia persona, que nadie más tiene derecho a poseer, también influyó en el movimiento abolicionista. Para Locke, el consentimiento es la base de cualquier sistema político. Rechazaba cualquier forma de gobierno que olvidara que requiere del consentimiento expreso o tácito del pueblo para gobernar. Dado que al criticar a los monarcas de su época, en efecto, los calificaba de dictadores ilegítimos, no es de extrañar que publicara los dos tratados de forma anónima y evitara mencionar a reyes específicos. Los reyes son solo personas. El primer tratado sobre el gobierno civil de Locke, el más breve de los dos, es un ataque sistemático a Patriarca, la célebre defensa del gobierno monárquico absolutista escrita por Sir Robert Filme. Filme sostiene que, así como ningún niño nace libre, sino que pertenece completamente a sus padres, de la misma manera los adultos deben estar siempre sometidos a su padre, el monarca. Además, argumenta que Dios otorgó a Adán el señorío sobre la tierra y que este dominio se extiende a los reyes. Por lo tanto, los monarcas tienen un derecho divino a gobernar, lo que los coloca necesariamente por encima de la ley. Locke refuta esta idea señalando que la analogía entre el padre de una familia y el padre de un país, el rey, no tiene sentido. La diferencia radica en que los adultos pueden pensar y actuar por sí mismos sin estar en un estado de dependencia. Si llevamos el concepto de Filme a su conclusión lógica, todos, incluidos los príncipes y aristócratas, excepto el rey, serían esclavos. En cuanto al derecho divino de los reyes, Locke afirma que esto es claramente absurdo. No tiene fundamento en las escrituras, y aunque fuera cierto, sería imposible rastrear la genealogía de cualquier rey vivo hasta el bíblico Adán. En lugar de aceptar que el rey posee todo el poder y el pueblo ninguno, Locke introduce la idea de que las personas tienen derechos naturales desde su nacimiento, incluyendo el derecho a la libertad. Expresa lo siguiente al respecto. Ha llegado el momento de que el hijo afirme su independencia frente al padre.
todos libres en un estado de naturaleza. En el segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke imagina un estado de naturaleza hipotético en el que todas las personas son iguales. Este no es un escenario de anarquía desenfrenada, sino un estado de libertad donde los individuos eligen vivir bajo un conjunto de leyes, y no según la voluntad arbitraria de otro. El estado de naturaleza de Locke es muy distinto del estado brutal y sin leyes que Hobbes describe. Para Locke, incluso en las primeras etapas de la humanidad, las acciones de las personas están guiadas por leyes naturales, otorgadas por Dios, que todos reconocen al menos en principio. Estas incluyen la preservación de la vida, no dañar a otros, no quitarse la propia vida y respetar lo que pertenece a los demás. Aunque este sea un estado de libertad, señala Locke, no es un estado de licencia. Existe una justicia natural que otorga a todos el derecho de castigar a quien infrinja las leyes. En una etapa posterior, las personas dejan de impartir justicia directamente, ya que ello implicaría parcialidad. Y delegan este derecho a una figura encargada de evaluar los asuntos relacionados con el crimen y la justicia. De este modo, surge un poder judicial independiente para resolver conflictos. Al renunciar a un derecho personal a cambio de un servicio, justicia, la humanidad entra en un pacto. Este consentimiento es la base de la sociedad civil, y las personas lo aceptan libremente para proteger sus vidas y propiedades. El pueblo por encima de la monarquía. La suposición de Locke de que una persona tiene derechos naturales desde su nacimiento, rompe con la idea medieval de que las personas nacen destinadas a un determinado estatus en la vida. Escribe lo siguiente al respecto. Las sociedades políticas comenzaron todas a partir de una unión voluntaria y el acuerdo mutuo entre los hombres. Con el tiempo, surgieron las monarquías, pero éstas olvidaron que su posición elevada dependía del consentimiento popular. El rey no es el representante de Dios, sino del pueblo, y no tiene voluntad ni poder más allá del de la ley. Si actúa en contra de la voluntad de la sociedad, expresada en sus leyes, entonces pierde el apoyo del pueblo. En ese caso, Locke afirma célebremente que es lícito para el pueblo resistir a su rey. Resistir o deponer a un rey está justificado cuando éste actúa únicamente en su propio beneficio, en lugar de velar por el bienestar del pueblo. Cuando gobierna bien como representante de la ciudadanía, posee autoridad y legitimidad, pero al desviarse de este camino, se convierte en un mero tirano. En la época de Locke, la autoridad del parlamento podía ser frustrada por el rey, quien tenía el poder de convocarlo o disolverlo, como ocurrió entre 1681 y 1685. Además, el monarca podía intentar imponer nuevas leyes y recurrir al soborno o la intimidación. En tales situaciones, Locke afirma que se produce un estado de guerra, ya que la posición del rey se basa en una fuerza sin autoridad. Es el rey, y no el pueblo, quien se rebela contra el orden natural de las cosas. Como parte de su énfasis en la ley natural, Locke sostiene que los derechos de propiedad anteceden a cualquier forma de organización política. Esto implica que ni el parlamento ni el rey deberían poder arrebatar a una persona lo que legítimamente le pertenece, es decir, aquello que está establecido por precedentes o leyes. Del mismo modo, un rey no tiene derecho a imponer impuestos sin el consentimiento de la mayoría del pueblo, expresado a través de sus representantes en el parlamento. La recaudación de impuestos debe destinarse únicamente al bien público. Al hacer estos planteamientos, Locke tenía en mente la conducta de Carlos II y Jacobo II. Trabajo, propiedad y economía. Locke nunca afirmó que la propiedad debía ser la base del poder político, más bien, todos los individuos eran iguales en el estado de naturaleza antes de siquiera hacer reclamos sobre la propiedad. En su teoría del valor del trabajo, sostiene que las personas tienen posesión absoluta sobre su propio cuerpo y, por ende, sobre su trabajo. Todo lo que extraigan de la naturaleza mediante su labor se convierte en su propiedad. Al mezclar su trabajo con un recurso, lo transforman en algo propio. Dado que los recursos naturales del mundo son vastos,
Locke señala que siempre habrá suficiente para que otros también puedan desarrollar, cultivar y extraer de la naturaleza. Los seres humanos tienen un derecho básico a la subsistencia, es decir, a vivir de los bienes que ofrece la naturaleza. Sin embargo, a medida que surge la sociedad civil, la economía de subsistencia, en la que cada individuo tiene su parcela de tierra, es reemplazada por una economía basada en el intercambio, el dinero y el comercio. Un agricultor, por ejemplo, puede intercambiar una cosecha perecedera de trigo por plata imperecedera. Pero en esta economía más avanzada, los fundamentos morales del derecho de una persona sobre su cuerpo y su trabajo no desaparecen, más bien, todos se benefician de la creciente complejidad. Locke argumenta que una forma de gobierno constitucional es la más adecuada para proteger los derechos humanos y de propiedad en una economía de intercambio monetario, ya que el poder del comercio reside en la multitud de personas que participan en él, y no en un monopolio real. El poder monárquico tiende a ser más arbitrario y propenso a expropiar propiedades o a vulnerar los derechos humanos naturales. Para Locke, una economía libre y los derechos de propiedad no eximen de la responsabilidad moral. En el primer tratado, escribe que una persona tiene derecho a reclamar ayuda del excedente de otro en caso de necesidad. Aquel que tiene, y en abundancia, debe ceder ante el título urgente y preferente de quienes están en peligro de perecer sin ello. El derecho natural a desarrollar la tierra y adquirir propiedad debe equilibrarse con una ley natural de redistribución, que otorga a cada hombre el título a lo necesario de la abundancia de otro para evitar que sufra necesidad extrema, cuando no tiene otros medios de subsistir. Por supuesto, la libertad conducirá inevitablemente a la desigualdad, ya que las personas tienen habilidades diferentes. Sin embargo, esto no hace más que resaltar la importancia de ser generosos. Las raíces del pensamiento moderno. En los dos tratados sobre el gobierno, se encuentran las raíces de varias ideas que hoy damos por sentadas, entre ellas: derechos humanos, que se presumen inherentes gracias a la igualdad natural al nacer, una situación que Locke describe en su estado de naturaleza. El sufragio universal, basado en derechos políticos sin depender de la propiedad, Locke ha influido en movimientos que lucharon por el voto femenino y de otros grupos marginados. El estado de bienestar, derivado de la creencia de Locke de que quienes enfrentan una necesidad genuina tienen derecho a pedir ayuda a aquellos con excedentes. La inmoralidad de la esclavitud, dado que todo hombre tiene una propiedad en su propia persona, la cual nadie más tiene derecho a poseer. Frente a este legado, los críticos de Locke han señalado lo siguiente: su filosofía política se basa en la premisa de que existen derechos humanos naturales, pero si no se comparte esa creencia, sus ideas pueden parecer excesivamente optimistas. La visión de Hobbes sobre la naturaleza humana puede parecer más realista. Por otro lado, se ha dicho que no aborda completamente el hecho de que la propiedad privada genera grandes desigualdades, y su énfasis en la propiedad refleja simplemente su posición como miembro de la élite inglesa. Por último, se critica que desempeñó un papel en la organización de la colonia británico-americana de Carolina, cuya constitución, que ayudó a redactar, estableció una aristocracia feudal basada en el comercio de esclavos. Aunque estas críticas pueden tener mérito, otro aspecto de los dos tratados muestra a Locke como alguien adelantado a su tiempo. Creía que la conquista extranjera era una idea absurda, un claro ejemplo de la fuerza sobre el derecho. La conquista, para Locke, no implica posesión y carece de fundamento moral, aunque pocos en su época cuestionaban que fuera la práctica común de los reyes. De hecho, él mismo admitió que esta perspectiva parece una doctrina extraña, al ser tan contraria a la práctica del mundo. Si Locke fuera transportado a nuestra época, probablemente se sorprendería al encontrar que aún existen tiranos cuyos regímenes se fundamentan en el poder bruto. Sin embargo, también estaría satisfecho de que estos son ahora una minoría, y de que su filosofía de consentimiento popular en la política se ha convertido en norma. El mensaje de John Locke es contundente: las personas poseen derechos naturales sobre su vida, su trabajo y su propiedad, derechos que ningún gobernante debería tener el poder de arrebatarles.
Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.